Ya voy a dejar que entren las personas y les voy a pedir que pongan su micrófono. Ok, Ajá. ¿Listos? sí, ok. Ok. Gracias, nena. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestra jornada del día de hoy. Vamos a dar un par de minutitos más y arrancamos. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a esta jornada. Vamos a dar inicio al tema de hoy. Mi nombre es Nora Luz Muñoz. Es un gusto saludarlos. Y estas jornadas que hemos estado haciendo a lo largo del año han sido para que podamos platicar sobre los múltiples beneficios que tiene el acero galvanizado por inmersión en caliente y también para que ustedes también conozcan a la gente, a nuestros asociados que están con nosotros apoyándonos en diferentes momentos, como en esta ocasión, y como siempre Metallizinc apoyando, como lo platicamos hace un ratito. Y bueno, en esta ocasión, como les comento, tenemos el gusto de contar con la participación de la ingeniera Rosario Chávez, quien es máster en Ingeniería de Corrosión, además inspectora de recubrimientos NEIS 2. También es gerente técnico de Metallizinc y catedrática de la Universidad Veracruzana. Es para nosotros un gusto tenerte por acá, Rosario. Bienvenida y adelante con las buenas prácticas en el proceso de galvanizado por inmersión caliente. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Nora. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a tener en esta charla el día de hoy? Básicamente van a ser 3 temas. Los primeros 2 los vamos a pasar súper rápido. Es corrosión, morfología del recubrimiento y la triple protección, y el proceso del galvanizado por inmersión en caliente. Hablar de galvanizado y no mencionar qué es lo que combatimos, pues no me parece del todo. Entonces, por eso es que incluir el tema de corrosión en esta plática. ¿Qué es la corrosión? La corrosión, pues bien, es la degradación de los materiales por la interacción que tenga con el medio ambiente. Esta puede ser en mayor o en menor medida, dependiendo en el ambiente en donde se encuentre expuesto. Y bueno, para combatir la corrosión, pues nosotros tenemos el proceso de galvanizado por inmersión en caliente, que es justamente ese su objetivo, proteger al acero contra la corrosión a través de una capa de zinc y bueno, de otros metales que pudieran agregarse a la paila. Es indispensable proteger al acero para incrementar la vida útil de las piezas o del material de construcción y también para evitar costos de mantenimiento o los mantenimientos, ya sea por años, décadas, dependiendo del lugar en donde se encuentre expuesto el material. El galvanizado por inmersión en caliente tiene la ventaja de presentarte 3 formas diferentes de proteger contra la corrosión. Una es por efecto barrera, otra es por protección catódica y la tercera es por pasivación, o le podríamos llamar la restauración de las discontinuidades del recubrimiento. ¿Cómo protege? A través de la protección barrera. O sea, al tener la capa de zinc, lo que hace es que aísla el ambiente del acero negro. Entonces, esa es la primera protección que tenemos. La segunda es mediante protección catódica, mejor conocida como ánodos de sacrificio, porque el zinc se corroe para proteger al acero. De esta manera, al estarse corroyendo el zinc, está mandando electrones hacia el acero y lo está llevando a una zona catódica. Entonces, ahí tenemos la segunda protección del zinc. Y la tercera, que es cuando el material se pasiva. ¿Qué es esto que el material se pasiva? Pues los productos de corrosión del zinc son productos poco solubles, compactos y adherentes, que forman un tipo de película sobre el zinc. Y en dado caso que llegue a haber cierto daño, digamos, por manipulación, el zinc alcanza a resanarlos con estos productos de corrosión que se están dando. Y al decir que son pocos solubles, significa que no se van a lavar o que no se van a ir, que no se van a disolver. La protección galvánica, como les comentaba, que da el zinc, es mediante protección, es protección catódica, protección galvánica, y aquí tenemos lo que se conoce como serie FEM o serie galvánica, en donde encontramos al zinc en una zona más anódica. Esto quiere decir que el zinc protege al acero. ¿Ok? Este es el tipo de protección catódica explicada como una serie galvánica. Aquí es cuando menciono la tercera protección,
que se recubren los daños que pudieran existir por los productos de corrosión que llegan a ser estables y resanan el daño que pudiese ocasionarse. Bien, entrando ya al proceso de galvanizado por inmersión en caliente, lo podemos desglosar en estas etapas. La recepción, que cuando llega el material a la planta, el colgado, pretratamiento, la paila, el enfriamiento, pasivado y posteriormente la parte de terminado, o aquí en planta le llamamos acabado. ¿Ok? Vamos a ir viendo qué buenas prácticas pudiéramos tener en cada una de estas etapas que nos ayudarían a, una, disminuir costos y otra, que nuestros productos salgan de buena calidad y buena apariencia. La etapa previa al proceso o esta etapa de recepción es cuando el material llega a planta. ¿Y qué es lo que vemos en esto? Pues lo primero es cuán limpias están las piezas. Una regla que tenemos en el galvanizado es si el material no está limpio, no se galvaniza. ¿Por qué? Porque la superficie que no está limpia no nos va a permitir que haya adherencia entre el zinc y el acero. Recordemos que el galvanizado es una aleación que se forma entre los átomos de zinc y los átomos de hierro. Entonces, al existir algún tipo de contaminante, grasa o pintura en la superficie metálica, pues va a impedir esta adherencia entre el zinc y el hierro. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando nos llega el material a la planta. Uno es qué tan limpias están estas piezas, o sea, traen alguna grasa, qué grado de oxidación nos está presentando el material, no sé, trae etiquetas adheridas. Entonces, esas son las preguntas que debemos hacernos cuando el material nos está llegando. Otra pregunta es con respecto a los estándares de fabricación. Y la tercera, las perforaciones de drenaje y ventilación, como lo llamamos en el medio los barrenos, que nos permitan que fluya tanto los líquidos de pretratamiento como lo que tenemos en paila. Dentro de los estándares de fabricación o defectos de fabricación podemos encontrar rebabas de acero, bordes filosos que no están redondeados, cortes con sopletes que pudieran endurecer alguna zona del material y al endurecer evita que la difusión de los átomos de hierro y átomos de zinc, escorias de soldadura o salpicaduras de soldadura, algún tipo de deformación, los traslapes que en algunas ocasiones se presentan en planta y no permiten un adecuado acceso del zinc, las malas condiciones de la superficie que pudieran tener. Debemos de checar también que si hay riesgo de deformación en el material, es decir, que traigamos alguna pieza que está demasiado delgada y que no podamos galvanizar, o que una pieza venga una pieza delgada venga con una soldada, una pieza gruesa y tengamos por ahí riesgo de deformación. También en algunos casos la necesidad de cortar refuerzos temporales o permanentes entre dos piezas angulares de manera que permitan que fluya el zinc entre ellas. Algún defecto de fabricación, que ese sí no es visible, pues es el grado del acero o la composición química del acero, porque podemos tener aceros altamente reactivos o aceros no reactivos. Esto es que el espesor del zinc se nos va a disparar, o la otra, nos va a costar mucho trabajo alcanzar los espesores de norma. Y en algunos casos no lo lograremos cubrir, dependiendo de la composición química del acero. Cuando hablamos de perforaciones de drenaje y ventilación, estamos hablando de que uno, sean del tamaño adecuado, otro, la cantidad que sea la correcta. Si nosotros tenemos el tamaño adecuado de barrenos y la cantidad correcta, pues vamos a tener un adecuado drenaje, tanto de los productos químicos que se dan en la etapa de pretratamiento, así como del zinc fundido. Eso es en cuanto a la recepción, la etapa previa antes de que empecemos con el proceso. Una etapa súper importante, que pues desde ahí parte la buena calidad del galvanizado, del recubrimiento,
es el colgado. ¿Y por qué es tan importante la tarea de colgar las piezas? Bueno, las piezas requieren estar colgadas de tal manera, una, que nos permita obtener un recubrimiento de alta calidad. Esto es, pues, el grado de inclinación que tendrá la pieza. Dos, que el rack que vamos a colgar, pues, nos permita mantener la mayor cantidad de peso posible por rack y que se puedan hacer el máximo número de inmersiones por turno. ¿Ok? Esto, obviamente, que nos permita garantizar la seguridad tanto del personal como de los equipos. Entonces, desde que iniciamos el colgado, estamos asegurando, si lo hacemos de manera correcta, un buen galvanizado, porque desde que estamos colgando, estamos viendo cómo va a fluir el zinc en la paila y podemos evitar estancamientos de líquido. ¿Qué logramos con este colgado? Son 4 cosas. La alta calidad del recubrimiento, o sea, si va a permitir el libre escurrimiento del zinc cuando salga de la paila. El máximo peso de inmersión, es decir, que por rack, pues yo pueda cargar la mayor cantidad posible de peso, que eso pues, es lo que nos conviene. El máximo número de inmersiones por turno, si adecuo correctamente las cargas y garantizamos la seguridad tanto de nuestro personal como de los equipos. Hay un estándar internacional que son mínimo 5 inmersiones por hora, con 1 tonelada por inmersión. Esto es lo que deberíamos estar sacando. Una recomendación o una buena práctica es tener por lo menos una carga colgada en el área de espera, lista para ingresar al pretratamiento. Es decir, siempre deberá estar disponible por lo menos otra carga colgada frente a la paila. Ir previendo el tener en espera una carga de material para no perder tiempo y aprovechar la productividad en estos casos. Mayor cantidad de peso y aprovechar el tiempo con una carga pues ya disponible para meter al proceso. ¿Cuáles son los pasos para el correcto colgado? Pues clasificar y separar. ¿Qué es esto de clasificar y separar? Materiales gruesos de los delgados, aprovechar el racking, pues no mezclar estos materiales. Y si los voy a mezclar, colocarlos de tal manera que el tiempo que va a estar en la inmersión no perjudica un material con respecto a otro. Lo ideal es ponerlos por separados. Materiales delgados con materiales delgados, gruesos con gruesos. Tenemos que seleccionar los elementos de agarre. Estos pueden ser ganchos, alambres, cadenas, dependiendo del tipo de material y del peso del material. Esto nos debe de garantizar 2 cosas. 1, que no se nos vaya a caer la carga. Y 2, sobre todo, el cuidado de nuestro personal por estos elementos colgantes que andarán a lo largo de la línea. La tercera es colocar las piezas en la viga del proceso. Y por último, inspeccionar la carga. Nos dice la sujeción o el amarre debe garantizar que las piezas cuenten con la adecuada separación para que penetren las soluciones y se cuente con un ángulo de 45 grados como mínimo. Esto para permitir que el zinc fluya por la pieza. Esta sujeción también debe de garantizarnos que no se nos vaya a caer o a descolgar una pieza en alguna de las etapas del proceso. Ya después de colgado el material, pues entramos a lo que es el pretratamiento. Cuando hablamos de pretratamiento, estamos hablando del desengrase, el enjuague después del desengrase, el decapado, el enjuague ácido y el fluxado. Ahí nos vamos a quedar con pretratamiento. Posteriormente vamos a la paila de galvanizado y después enfriamiento y pasivado. ¿Cuál es la función del desengrase? La función del desengrase es proporcionar una superficie limpia que nos encuentre libre de grasas y de aceites. En algunos casos, el desengrase también te ayuda a retirar algunas pinturas, dependiendo de qué tipo de desengrase estés utilizando. Tenemos 2. Un desengrase tipo alcalino, que pues para que funcione necesitas temperaturas altas, y un engrase tipo ácido, que se puede hacer a temperatura ambiente o en frío.
La siguiente etapa es el decapado. ¿En qué consiste el decapado? El decapado es una solución de ácido que el principal objetivo es eliminar los óxidos del material. ¿Ok? Es retirar cualquier producto de corrosión u óxido que se encuentre sobre el acero a manera de que vaya limpio hacia la siguiente etapa. Es importante cuidar, sobre todo por cuestiones de productividad, la velocidad del decapado. ¿Y cómo la cuidamos? Pues bien, esto va a depender de diferentes factores, como es la concentración del ácido, el contenido de fierro que pudiese tener el baño, la agitación que se le pudiera dar en algunos casos. Digo, también en algunos casos no se tienen los elementos para agitarla, y bien, los aditivos que se le pudieran agregar al baño de decapado. Tenemos conocidos dos tipos de sustancias para decapar. Está el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. El ácido clorhídrico tiene la ventaja de que no requiere temperatura y es menos nocivo a la salud. En cambio, el ácido sulfúrico, pues para que tenga efectividad, requiere altas temperaturas y el riesgo que representa para el personal, pues es bastante grande. Por eso son cada vez menos usados. ¿Qué podemos hacer como buenas prácticas en el decapado? Pues bien, agitar los artículos en la solución. Esto lo podríamos hacer con la grúa después de un determinado tiempo. Saco mi material, veo si está limpio, no está limpio, pues lo sumerjo nuevamente en el baño, pero ya hice un cierto movimiento en las piezas que quitaron, digamos, ese fierro saturado que se encuentra ahí en la solución y que está próximo al material, pues ya lo retiré. Y entonces permito que solución fresca decape el material. Otra buena práctica que podemos hacer en el decapado es minimizar los derrames. Es decir, al momento de que estamos escurriendo, pues no está regando por todos lados lo que es el ácido. Es eso con tiempo y con la inclinación adecuada podremos minimizarlos. En el decapado podemos buscar también, o debemos inspeccionar en búsqueda de manchas de aceite en la solución. Esto es, yo tengo mi material, veo cómo está fluyendo el material sobre la pieza de acero, y si se empiezan a formar por ahí como lagos, como cuando tenemos aceite sobre una superficie, pues podemos poner ahí un punto de inspección en lo que es el decapado. Otra herramienta bastante importante y una buena práctica es el uso de la curva de Klenger, que nos permite disminuir los tiempos de decapado y también nos permite prolongar la vida útil de los ácidos. ¿Ok? Como nota, tenemos que el agitar las piezas o la solución nos permitirá reducir el tiempo de decapado. La curva de Klenger. La curva de Klenger es una herramienta súper importante para el mantenimiento de nuestras tinas de ácido. ¿Por qué? Porque nos mantiene concentraciones tanto de fierro como de ácido clorhídrico en equilibrio. Nos permite conocer la velocidad de decapado máximo para las diferentes concentraciones que tengamos de fierro y ácido clorhídrico. Nos reduce el consumo de ácidos hasta en un 40%. Nos reduce los descartes por ácido agotado. Hay menos humo y obviamente al tener reducción de consumos de ácido, nos va a permitir reducir los costos de mantenimiento en las tinas. ¿Cómo llevamos a cabo esta curva de Klenger o cómo monitoreamos estas tinas de decapado? Pues bien, si queremos conocer la concentración del ácido clorhídrico, pues es titulando con hidróxido de sodio. Y si queremos conocer la concentración de fierro, pues lo utilizamos relacionando lo que es la densidad con la concentración de ácido clorhídrico. Tenemos algunos aditivos que usamos en el decapado,
que son estos inhibidores de corrosión que nos ayudan a evitar el sobredecapado del acero. Y al ayudarnos a evitar el sobredecapado del acero, nos reduce el consumo tanto de ácido clorhídrico como de zinc. Esto ¿por qué hablo de reducir los consumos de zinc evitando el sobredecapado? Porque no me genera, al evitar el sobredecapado, evito generar perfil de anclaje sobre el zinc y reduzco el área de reacción entre la pieza de acero y el zinc. Y bueno, tenemos los antievaporantes, que estos nos ayudan a mejorar las condiciones de la planta. Vapores de ácido que estamos reduciendo. Entonces, al reducir vapores de ácido, reduzco los costos de mantenimiento. Algunas recomendaciones de la regeneración de nuestros baños de decapado es no utilizar la tina de decapado para la disolución de zinc. ¿Esto qué es? Si yo tengo mis ganchos, mis arreglos, estos elementos donde va, mis cadenas, estos elementos donde va colgado el material y que son algunos que voy a reutilizar, pues los desgalvanizo en una sola tina. Es decir, no contamino mis tinas con zinc. ¿Ok? Al meter yo un material galvanizado a una tina de ácido, lo que estoy haciendo es disminuyéndole la vida útil a esta tina. Después del decapado tenemos el enjuague. El enjuague lo que hace es evitar que esta solución ácida vaya hacia el flujo. ¿Y qué es lo que evitamos con esto? Pues evitamos el arrastre del hierro. Sabemos que el hierro reduce la vida útil del flux y me genera dross cuando llega a la paila. El enjuague debe de ser cambiado o renovado periódicamente y se recomienda un enjuague doble o un enjuague en contracorriente. El doble enjuague nos permite reducir la generación de dross y gestionar el pH en el flujo. Siguiente etapa es el fluxado. El fluxado provee una barrera de protección temporal contra la oxidación. Esto me permite que el material salga del decapado y puede esperar un tiempo antes de que ocurra esta oxidación flash de un material que ha sido limpio. Además, me va a permitir el fluxado facilitar la reacción que haya entre el zinc y el acero. Esas son las principales aportaciones que tiene el flux al proceso de galvanizado. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos cuando tenemos un buen fluxado? Pues bien, disminuimos el consumo de zinc, disminuimos lo que es la generación de dross, ceniza y humos, tenemos mayor productividad y tenemos mayor calidad de galvanizado, lo que se traduce pues en menos rechazo. En el flux es muy importante el color que nos presente. Tenemos una clasificación dependiendo de lo que pudiera estar pasando en el flux. Por ejemplo, si hablamos de una coloración gris claro o como lechoso, estamos hablando de una solución limpia, que está bien controlada y que está monitoreada, en donde no hay demasiado hierro. Cuando hablamos de una solución ya verde, ahí estamos hablando que tenemos exceso de hierro disuelto en el fluxado. Ahí ojo con esa tina, porque ahí sí tenemos problemas. Pudiéramos tener problemas tanto en el material como en la paila que estamos arrastrando hierro libre. Y ese hierro libre me está generando dross. Y tenemos por ahí el color rojo, que esto nos indica que hay cloruro de hierro en la solución. No está hablando de cantidades excesivas, pero que sí tenemos ya presencia de hierro en ella. Como buenas prácticas en el fluxado, pues tenemos que cuidar 4 cosas. La proporción entre el cloruro de zinc y el cloruro de amonio que tengamos. Controlar el pH en la solución. Es importante controlar el pH en la solución, porque a determinados valor de pH, pues ya podemos tener precipitaciones, por ejemplo, de cloruro de zinc. Debemos de tener cuidado con el nivel de hierro que se encuentra en la solución
Y otro factor importante a cuidar es la temperatura del flux. Después de que una pieza pasa por el fluxado, 1 o 2 minutos, lo llevamos al horno de secado. Este secado tiene como propósito el evaporar el agua que haya en la pieza. Al evaporar el agua que hay en la pieza, pues tenemos como ventaja que evitamos las explosiones en la paila y obtenemos un mejor acabado ya después en la pieza pues galvanizada. Después de determinado tiempo que nuestro material estuvo en el foso de secado, así le llamamos por acá, y que ya está seco, lo llevamos a lo que es la paila del zinc para formar el recubrimiento. Pero este recubrimiento formado va a depender de 5 aspectos. 1, la calidad del zinc que estemos utilizando. 2, la temperatura del zinc que vayamos a manejar. La velocidad y el tiempo de inmersión. La velocidad y el ángulo de salida desde el zinc fundido del material. Y la composición química del acero procesado. La calidad del zinc. Regularmente andamos arriba del 98%, 99% de zinc, que es lo que aplicamos a nuestra paila. En cuanto a la temperatura, el rango de operación puede ir desde los 440 hasta los 460, con un rango óptimo entre 445, 448 a 452. Tenemos riesgos en el trabajar por debajo o por encima de del rango de operación. Por ejemplo, si nosotros trabajamos a temperaturas por debajo de 440 grados centígrados, podemos tener una baja fluidez del baño de zinc, un menor escurrimiento y piezas más rugosas, porque en algún momento el zinc pudiera llegarse a congelar y no permite el libre flujo de este. ¿Y qué pasa si decimos, bueno, ahora nos vamos arriba de 460? Si trabajamos arriba de 460, lo que hacemos es que disminuimos la vida útil del baño y generamos mayor dross. Al meterle más temperatura, se vuelve más reactivo el zinc con el fierro. Tenemos algunas ventajas en trabajar a bajas temperaturas, que es optimizar el consumo de zinc, minimizar la generación de dross y ceniza y maximizar la vida útil de la paila. El tiempo de inmersión. El tiempo de inmersión es uno de los aspectos más importantes a cuidar en el proceso de galvanizado, porque a mayor tiempo de inmersión, pues tenemos mayor reacción entre el hierro y el zinc, y esto se traduce en mayor espesor de capa, y al tener a mayor espesor de capa o más espesores por encima de lo que dice la norma, pues estamos perdiendo zinc prácticamente, y estamos perdiendo dinero. Lo que debemos hacer ahí con el tiempo de inmersión es reducirlo en medida de lo posible para reducir el espesor de capa. Ya no les platico de aceros reactivos, que es lo que pasa cuando tenemos tiempos de inmersión más largos. Para minimizar el tiempo de inmersión, una buena práctica es esperar a que termine la ebullición. Es decir, después de que sumerjo la pieza, veo que ya terminó de ebullir, entonces la retiro. La velocidad de salida, decimos que es 1 metro por minuto. En comparación con los 3 o 4 metros por minuto, nos puede ayudar a reducir el consumo de zinc hasta en un 10%. Dross y ceniza. El dross y ceniza son 2 residuos de la paila o 2 residuos del zinc. ¿Qué es el dross y qué es la ceniza? Pues bien, el dross son cristales de fierro insolubles a temperatura de trabajo. Este dross es formado que por 4 gramos de fierro que yo tengo, se van a consumir 96 gramos de zinc y esto se traduce en 100 gramos de dross. O sea que por cada 4 gramos de fierro, 96 van a ser de pérdida de zinc y va a ser la formación de dross que voy a tener. Y este dross pues es insoluble. Tiene una apariencia arenosa y perjudica al calentamiento de la paila porque es un mal conductor de calor. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el retirar el dross
en un determinado tiempo para evitar que se generen puntos calientes en la paila. ¿Ok? ¿Cómo evitamos esa generación de dross en suspensión? Pues bajo los siguientes aspectos. Uno, manteniendo un nivel bajo y evitar la agitación del dross depositado en el fondo de la paila. Dos, dejar que el dross vuelva a sedimentar por un tiempo antes de volver a galvanizar. Tres, mantener una temperatura uniforme en el baño de zinc, es decir, no estar variando la temperatura de la paila. Y la 4 es inyectar nitrógeno en el baño de zinc. Hay alguna técnica por ahí que algunos hemos utilizado que es papas, lo que nos permite que se burbujee y evitamos lo que es el dross flotante. Tenemos la ceniza. ¿Qué es la ceniza? La ceniza es la reacción de oxígeno más el zinc. Es óxido de zinc lo que tenemos con ceniza. ¿Qué factores influyen para la formación de ceniza? Pues son dos, la temperatura y la agitación. A mayor temperatura, mayor formación de ceniza. A mayor agitación, mayor formación de ceniza también. ¿Cómo evitamos esta generación de ceniza? Pues haciendo un barrido suave cuando desnatamos, es decir, cuando después de que está, antes y después que vaya a entrar una pieza a la paila, pues hacemos el barrido suave. Evitamos el generar olas en la paila. Evitamos la agitación en el baño. Utilizamos una pala liviana y disminución del cloruro de amonio. El no añadir el cloruro de amonio sobre la paila de zinc me ayuda a reducir esta generación de ceniza que podemos formar. Buenas prácticas de barrido. El barrido es cuando es necesario realizarlo en dos momentos, antes de la inmersión y antes de sacar la pieza del baño. ¿Ok? Con este barrido lo que hacemos es evitar la incrustación de ceniza y evitamos que se quede esta ceniza en el artículo ya galvanizado. Como les mencionaba hace un momento, el barrido debe de ser llevado como una maniobra suave. No debe de ser una agitación excesiva, ni tampoco el producir olas, porque esto incrementa la generación de ceniza. Y al incrementar la generación de ceniza, pues estamos perdiendo zinc por ahí. Algunos cuidados generales de la paila, pues es el retiro de dross regularmente, la limpieza de los termopares para estar controlando lo que es la temperatura de la paila, el retirar regularmente el dross y la ceniza de la parte superior y de las paredes, las variaciones de altura en el nivel del baño, es decir, mantener siempre el nivel del baño de zinc a cierta altura y controlar el nivel de aluminio, si en dado caso se utiliza, ¿verdad?, en la paila. Cuando tenemos tiempos de inactividad prolongada, lo que debemos de hacer es evitar el perder el calor por radiación del horno. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Cubrimos la paila o tapamos el horno. No se recomienda en inactividad prolongada el estar bajando la temperatura porque se requiere mayor energía para subirla que si la mantenemos. Y también el tener esta temperatura estable nos permite generar menos dross o nos ayuda a generar menos dross. Otro aspecto importante son las aleaciones en el baño de zinc. Las aleaciones en el baño de zinc nos ayuda a mejorar la calidad del recubrimiento, ya sea por el brillo, por la flor del zinc, por la apariencia. Nos ayuda a controlar la reactividad de los aceros, en dado caso en aceros reactivos. El níquel, por ejemplo, nos ayuda a controlar esta reactividad. Nos ayuda a reducir el espesor del recubrimiento. Algunos aleantes, por ejemplo, el níquel también nos ayuda con esta disminución de la reactividad. Nos ayuda a disminuir el consumo de zinc, o sea, al ayudarnos a disminuir el espesor del recubrimiento, nos disminuye también el consumo de zinc. Y estos aliantes nos ayudan a disminuir también la generación de residuos como la ceniza. Eso sí, para utilizar estas aleaciones se requiere de
un dominio del proceso y control del baño. Y la única manera que tenemos de controlar el baño es mediante análisis químicos. Estar haciendo análisis químicos periódicos de la paila nos ayudará a garantizar la calidad que solicita el cliente. La siguiente etapa del galvanizado por inmersión en caliente es el enfriamiento y el pasivado. El enfriamiento puede ser tanto por agua o por aire. Y la que sigue, que es el pasivado, pues bien, su función principal es evitar la aparición del óxido blanco. ¿Qué es esto del óxido blanco? Son esas manchas que aparecen por humedad en nuestros materiales cuando o no están pasivadas o se permite que se acumule agua entre ellas. ¿Ok? Este pasivado es un tratamiento de conversión química que se utiliza para proporcionar una protección temporal de la superficie, ya que el zinc es muy, muy reactivo. Entonces, al convertir la superficie químicamente, pues lo estabilizamos por un tiempo y evitamos este ataque con el agua y sin el agua y el oxígeno que pudieran llevar a formar estas manchas blancas. Entonces, esa es la función del pasivado. Algunas recomendaciones generales como buenas prácticas para el proceso es monitorear, analizar y controlar el proceso. ¿Ok? Y dentro de ese monitoreo, análisis y control, pues tenemos que llevar registros de qué es lo que sucede en cada una de las etapas y registros de, por ejemplo, los controles químicos que se llevan tanto en la paila como en las tinas de pretratamiento. Y la otra es prestar atención a lo básico. ¿A qué me refiero con prestar atención a lo básico? ¿Cómo es que lo que pasa en una etapa afecta a la otra? Por ejemplo, las condiciones de llegada de las piezas afectan el desengrase. Esto es, si viene una pieza muy grasosa, ¿cómo me va a afectar en mi tina de desengrase? Entonces, sí tenemos que tener cuidado en esa parte. Luego, ¿cómo el desengrase? Si algo no está bien en el desengrase, va a terminar perjudicando el decapado. ¿Ok? Y cómo las condiciones del decapado van a afectar el agua de enjuague. Esta agua de enjuague, yo paso mi pieza por ahí, arrastro agua y termino afectando el flujo. Y estas condiciones del flujo me terminan afectando el baño de zinc o afectando la calidad del recubrimiento. Entonces, esta recomendación es presta atención a lo básico. ¿Qué es lo que está pasando en cada una de las etapas que pudiera afectar a la siguiente? Y otro aspecto muy importante es el equipo de trabajo. Es tener un equipo de trabajo bien entrenado. ¿Qué es esto? Que nuestros operadores conozcan los principios básicos del proceso de galvanizado, el que sepan cómo actuar cuando un parámetro del proceso está fuera de, y bueno, estar dando capacitación a los chicos continuamente. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Quedo abierta a las preguntas. Muchas gracias, Rosario. Sí, claro que sí, vamos a revisarlo. Muy buen tema, muy bien explicado, te lo agradezco mucho. Yo creo que las personas que nos acompañan esta tarde también te van a agradecer que Oh, no te escucho. entra una llamada aquí al celular. No te preocupes. Bueno, dice por acá Mariana Montalvo, qué gusto saludarte, Mariana. Nos pregunta si hay alguna recomendación para determinar. Tu micrófono está cerrado, pero está la A385. O sea, ahí nos marca los lugares en donde deben de ir ubicados estos barrenos. Va a depender del tipo de pieza, pero nos podemos guiar con la ASTM A385 para el marcado de estos barrenos.
Y tenemos pues también la A123 que nos apoya es la norma de galvanizado por inmersión en caliente. Perfecto. Muchas gracias. También Mariana nos pregunta precisamente respecto a la agitación durante el decapado. ¿Se aplica agitación durante todo el tiempo mientras... Tu micro está cerrado. Nora, no sé si me escuchas, pero tu micro está cerrado. Una disculpa por los inconvenientes técnicos. No te preocupes. Mire, de todos modos, voy a empezar con las preguntas en lo que Nora se puede conectar. ¿Sí? Entonces, dice aquí Mariana Montalvo, respecto a la agitación durante el decapado, ¿se aplica agitación durante todo el tiempo mientras está decapado el material o en ciertos momentos? ¿La inmersión por sí sola no es suficiente? Es después de un determinado tiempo. A ver, con la agitación lo que haces es reducir el tiempo de decapado. Obviamente tú puedes meter tu pieza y se va a decapar, pero una manera de disminuir el tiempo de decapado es agitando. Explico por qué. Cuando un material está un determinado tiempo, digamos, estático, tú lo metes a la tina de ácido, empieza el ácido que está próximo a la superficie, empieza a actuar, ¿ok? Pero al estar actuando, tú tienes por ahí el fierro, empieza a saturarse esta zona, empieza a saturarse con cloruro de fierro que está reaccionando aquí el ácido al quitarlo. Entonces, con agitación, o sea, si tú lo retiras y lo vuelves a sumergir en la solución, con eso sería suficiente. ¿Por qué? Porque ya rompiste esa saturación que existía entre el material y el ácido que estaba próximo a la superficie. Entonces, si lo dejas así solo, se va a decapar, sí. Si quieres aumentar la velocidad de decapado con la agitación, ya sea que con la grúa o sea con algún tipo de gas que pudieras quitarlo, no aire comprimido, puedes mejorar los tiempos de decapado. Correcto. Ok. Muchas gracias. Ahí se me escucha, ¿verdad, Rosario? Sí, sí, sí. Perfecto. Ok, entonces, em, ¿alguna recomendación para determinar cuándo es necesario hacer cambio de enjuague? Puedes monitorearlo de acuerdo al pH, ¿ok? De acuerdo a los parámetros de operación de, de tu línea, por ejemplo, 5 gramos o 3 gramos de fierro, o sea, perdón, no de acuerdo a la concentración de fierro que pudiera tener tu enjuague. El pH pues siempre va a estar ácido, viene de la tina de capado. De acuerdo a la concentración de fierro, es como podemos determinar cuándo realizar un cambio de enjuague. Ok, si tú ves que la concentración de fierro en el enjuague está subiendo, pues entonces dices tú, pues lo retiro o hago el cambio de mi tina. Correcto. Ok. Estas han sido preguntas de Mariana Montalvo. Muchas gracias, Mariana. Tenemos otra pregunta por acá que dice, ¿cuál sería la proporción adecuada de cloruro de amonio y zinc? Ok, bien. Eso depende del tipo de sal que vayas a utilizar. Comercialmente tenemos dos, están las sales dobles o sales triples. Eso recomiendan las sales dobles generalmente para el proceso de galvanizado. Correcto. Otra pregunta que tenemos por acá, ¿alguna recomendación respecto a la frecuencia óptima de remoción de dross y ceniza? Ok. En alguna literatura tú encuentras de 100 a 150 milímetros de altura del dross. ¿Cómo lo haces esto? Con
con una varilla, sumerges la varilla y mides qué tanto dross hay en el fondo. Va a depender qué tanto nivel de dross tenga, pues de la producción que tengas en tu línea, qué tanto material está pasando por tu piler. Pero pues en la literatura encuentras por ahí entre 100 y 150 milímetros de altura en el fondo del dross. Esto se puede ir monitoreando. En algunos casos se tienen que hacer en cada 2, cada 3 semanas. No recomiendan hacerlo muy seguido, porque el estar sacando dross también en muy corto tiempo, pues al retirar dross tienes que aplicar zinc. Y pues al aplicar zinc ya sabemos que es una de las cosas más costosas. Entonces, Sí, claro. Y la ceniza, pues la ceniza es conforme vayas galvanizando, prácticamente estás galvanizando antes de la inmersión y antes de retirar la pieza del baño, pues tú debes de retirar la ceniza. Correcto. Muy bien, gracias Rosario. Gracias Mariana. Nos pregunta Joel Hernández Cruz, bueno, nos comenta, buenas tardes, saludos desde Tijuana. Saludos Joel, qué bueno que te conectas y andas por acá con nosotros. Antonio Peña Herrera nos dice, ¿cuál es el consumo estándar de zinc por tonelada producida? Gracias. Está entre los 60 o 70 kilogramos por tonelada de zinc. Ok, perfecto. Gracias a ti, Mariana. León. ¿Por qué controlar el aluminio? Bien, el aluminio, si lo añades en cantidades excesivas, puedes tener problemas de adherencia entre lo que es el zinc y el acero. Te puede ocasionar zonas desnudas. Por eso es muy importante el control del aluminio. Empieza con unas manchas negras en el material y posteriormente, o si se incrementa, digamos, la concentración de aluminio en el baño, puedes tener pérdida de adherencia entre el acero y el zinc. Y pues ahí sí no habría galvanizado. O zonas desnudas. Muchísimas gracias, Rosario. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta antes de que nos retiremos? ¿No? Bueno, recuerden que de todos modos pueden mandarnos sus preguntas a contacto@amegac.org para que si tienen más dudas acerca de esta conferencia, se las podamos pasar a nuestro conferencista y ella a la brevedad nos responderá sus dudas. Muchísimas gracias, Rosario, por estar con nosotros el día de hoy y darnos esta conferencia tan importante que es pues para la mejora continua de nuestras plantas de galvanizado. ¿Qué? No, gracias a ustedes por la invitación y ya saben, en lo que podamos apoyar, con gusto. Muchas gracias a todos. Sí, Mariana, vamos a estar esta conferencia, la vamos a poner en las redes de la Asociación Mexicana de Galvanizadores en YouTube para que estén atentos cuando se suba. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy y si tienen más conferencias que gusten que les podamos proporcionar, con gusto nos las pueden hacer llegar, como les comento, a contacto@amegac.org. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias, Rosario. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde.